Platicamos con la señora María Isabel Santos, viuda de Escobar Gaviria. A 25 años de la muerte del narcotraficante, esta mujer decidió contarle al mundo con lujo de detalle cómo fue su vida junto a Pablo. En esta se relata un secreto que pretendía llevarse a la tumba. Realmente, cuando uno es tan niño no tiene ninguna información sobre sexualidad. En esa época no se hablaba de eso, era un tema tabú. Y también era pecado mortal tener una relación con tu novio. Así que, bueno, esas situaciones sucedieron en mi ingenuidad, en mi falta de conciencia. Y yo no sabía que si tú tenías una relación podías quedar embarazada. Pero Pablo sí lo tenía claro porque era un hombre de mucha experiencia. Así que un día cualquiera me invitó, como lo cuento en mi libro, a visitar a una señora y terminé en un proceso de aborto que después, bueno, fue muy doloroso para mí y fue un secreto con el que pensaba llevármelo a la tumba, pero con todos estos procesos terapéuticos y emocionales, un día en esas terapias apareció de nuevo ese recuerdo y bueno, mi médico escribe la situación por la cual yo pasé y sufrí, que en ese momento no lo entendí. María Isabel y Pablo tuvieron 2 hijos, Sebastián y Manuela. Ella, cuando se enteró de lo que su padre le pidió a su madre, quedó destrozada. Ella le impactó muchísimo y me decía, no, no puedes ser mamá, te hubiera podido costar la vida, te hubieras podido morir, ¿qué es esa locura? Podríamos, mi hermano y yo, no existir. No puedo entender cómo mi padre hizo una cosa de esas. Para tener una vida junto a Escobar, la señora María Isabel decidió dejar atrás a toda su familia, iniciar una nueva vida. A ver, yo conocí a Pablo Escobar cuando tenía 12 años en el barrio La Paz de Envigado. Él era vecino de mi barrio. Y bueno, mis padres, cuando él empieza a conquistarme, no querían que yo tuviera ninguna relación con él porque me llevaba 11 años. Yo era demasiadamente niña y bueno, todo el tiempo me decían que no, que yo no estaba para tener novio, que no era la persona. No les gustaba Pablo en ese momento porque era muy picaflor y les parecía que desde ese lugar yo iba a sufrir mucho. Así que, bueno, fue muy conflictiva mi relación hasta que a los 15 años no soporté tanta presión y me escapé de mi casa para casarme con él. ¿Y cuál fue la primera casa que tuvieron usted y Pablo Escobar? ¿Cómo era? A ver, cuando nosotros nos casamos, nos prestaron una habitación, una hermana, para vivir en la casa de ella porque no teníamos con qué pagar un alquiler. Y mis padres me prestaron una cama doble para poder dormir en ella porque no teníamos con qué comprar una cama doble. Entonces, esa fue nuestra primera casa, una pieza, durante un largo tiempo. Y de repente, pues, ya estaba viviendo en una mansión. ¿Cómo fue este cambio para usted? No, yo creo que no fue así como tan de repente, fue muy escalonado, muy despacio, muy en el tiempo. Después pudimos rentar un pequeño departamento y bueno, fue con el tiempo, ya más o menos en 1980 que yo tuve mi primera casa. Era una casa linda, cómoda, todavía no era una mansión. Realmente yo vine a vivir en una mansión en el año 1985. Había pasado, yo me casé en el 76, casi una década, así que viví en una mansión en el edificio Mónaco durante 2 años y un mes. Realmente nosotros fue más lo que vivimos en chozas, escondidos y en 4 paredes, que en las mansiones, porque muchas veces, incluso cuando íbamos a Nápoles, ni siquiera podíamos dormir ahí, sino que teníamos que ir a dormir a cabañas muy adentro de la montaña por temas de seguridad. El lugar favorito de Pablo Escobar, la hacienda Nápoles. Ahí tenía
1.900 animales. Este lugar lo ocupaba como hogar y también para hacer negocios. Al patrón, como le decían, se le identificaba por ser un hombre de gustos extravagantes, pues se dice que llegó a tener 2 zoológicos privados. Permitía entrar a toda la gente de bajos recursos, mientras Colombia se teñía de rojo por la muerte de decenas de hombres entre las peleas de cárteles. Hablando de Nápoles, en las bioseries se ve como si ya hubiera estado creado y si nada más llegaba Pablo. ¿Era así o la fue construyendo? No, Pablo compró con su socio, porque no era ni siquiera de él, era la mitad de él solamente, unas hectáreas pequeñas en un lugar donde no había luz, donde no había carreteras, no existía la autopista Medellín-Bogotá, se demoraron muchos años para que eso pasara. Había que ir en helicóptero o en moto por trochas, así que fue un proceso muy paulatino que se demoró una década. O sea que lo que dicen en las bioseries, pues no, nada es verdad. No, nada es como hechizada, ni nada llega así porque bajó del cielo. No, todo tuvo un trabajo, un proceso, un tiempo. Hay un dato, bueno, una foto muy padre aquí en el libro, donde muestra las jirafas. Sí. ¿Murieron las jirafas? Las jirafas murieron, sí. Desafortunadamente no se pudieron adaptar al medio ambiente. Se les cuidó, se trató de hacerles todo lo mejor posible, pero desafortunadamente murieron. ¿Cuántas eran? Eran 5 jirafas. ¿Actualmente hay animales ahí? Sí, el Estado colombiano se quedó con la Hacienda Nápoles y tienen un zoológico de animales. Ahora han puesto más fieras, que a Pablo no le gustaba tener fieras en el zoológico, sino animales al aire libre, en espacios muy amplios. Pero bueno, el zoológico está en este momento, es un parque temático, hay hoteles, la gente puede ir a los diferentes lugares y hay mucha parte histórica de la cual también el zoológico se nutre. Aquí le quisiera preguntar, ¿Pablo Escobar fue asesinado o se suicidó? Informó para Imagen Jorge Gutiérrez Chamorro. En días próximos vamos a seguir esta charla que tuvo Jorge con la esposa, la viuda de este personaje, que se volvió de verdad un personaje, Pablo Escobar. Y bueno, imagínese usted todos los lujos, los que tenían en sus casas, en estas grandes residencias y demás, pero no poder disfrutar de ello porque siempre tenía que vivir a escondidas, y es el precio que tienen que pagar muchas de las familias de los narcotraficantes, que a pesar de tenerlo todo, pues no lo viven y no lo disfrutan, aunque, como dice el lema que ellos siempre mencionan, prefiero vivir 10 años como rey que toda la vida como buey. Así es lo que comentan los narcotraficantes, pero aquí está parte de la realidad que viven. Imagínense, tal vez en unos años tengamos la vida de Emma Coronel, ¿por qué no? En un libro, ¿no? La esposa del Chapo Guzmán. Y imagínense de todas las mujeres que podrían hablar sobre lo que han vivido, la esposa a lo mejor de Rafael Caro Quintero, las parejas de todos estos narcotraficantes que conocemos, que se han vuelto, pues como les digo, unos personajes, y cómo es que viven el día a día así, sí, con mucho dinero, pero temiendo a la cárcel, escondiéndose, siempre prófugos y sin disfrutar nada de lo que logran a través pues, de hechos ilícitos, por supuesto. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.